días para todos. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Tatiana Calle y vamos a revisar las principales noticias. Y para iniciar les cuento que el exdirector ejecutivo del SVB dijo que la Fed y las redes sociales estuvieron contribuyendo al colapso del banco. Sabemos que hay un ritmo más rápido de los aumentos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto no se había visto en décadas, combinado con un sentimiento negativo en las redes sociales. Todo esto contribuyó al fracaso de Silicon Valley Bank del SVB de Financial Group, según dijo Greg Becker, que es el exdirector ejecutivo de esta compañía. Dice textualmente, el mensaje de la Reserva Federal fue que las tasas de interés se mantendrían bajas y que la inflación iba a comenzar a subir y que esto solo sería transitorio. Becker lo dijo en un testimonio escrito preparado para una audiencia en el Comité Bancario del Senado en Estados Unidos que se dará a cabo el día de hoy, martes. También vemos que está centrado y que ambos incautados por los reguladores en marzo. Dice, de hecho, desde el principio del 2020 hasta finales del 2021, los bancos estuvieron comprando colectivamente casi 2,3 billones en valores de inversión en ese entorno de bajo rendimiento. Entonces parece que es algo que estaba un poco pronosticado. Vamos a ver cómo evoluciona ese tema y qué dice en el discurso del día de hoy. Por otro lado, les cuento que los hogares en Estados Unidos estuvieron mostrando signos de mayor estrés financiero en este primer trimestre, ya que los saldos de las tarjetas de crédito no estuvieron bajando, no se redujeron de forma habitual como a principios de año y la morosidad estuvo aumentando para la mayoría de los tipos de préstamo de consumo. Los hogares estuvieron agregando 148 mil millones de deuda total, lo que se eleva a 17,05 billones. Esto por un informe publicado el día de hoy por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. También los saldos eran de 2,9 millones más altos que en la pandemia. Entonces esto realmente es algo preocupante. Vamos a ver cómo continúa y qué dice la Reserva Federal, cómo sigue la inflación. Vamos a estar muy pendientes. Y por otro lado, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estuvieron subiendo el día de ayer lunes por la persistente preocupación de los inversionistas que la inflación se mantendría muy rígida, mientras que existe incertidumbre en torno al techo de la deuda en Estados Unidos. Esto se sumó a las preocupaciones sobre las perspectivas económicas. También los retornos de la deuda pública estadounidense se mueven en forma inversa a los precios y estuvieron subiendo a finales de la semana pasada después de que los datos estuvieron mostrando que las expectativas de inflación a largo plazo para los consumidores aumentaron y su lectura más alta se dio. Esto no se veía desde mayo del 2011. Entonces vemos que siguió un repunte anterior a los precios de los bonos después de que los informes del precio al consumidor y a los productores mostraran que la inflación seguía disminuyendo. También la inflación real podría estar retrocediendo hacia el objetivo de la Fed. Las expectativas a futuro están siendo muy equivocadas por la FOM, que es el Comité Federal del Mercado Abierto, según dice el BMO de Capital Markets. Entonces, bueno, realmente vemos que es una divergencia que sin duda es muy preocupante para las autoridades monetarias, ya que refuerza la necesidad de que las tasas de interés por parte de la Fed sigan subiendo, sigan restrictivas durante un periodo prolongado. También el día de ayer lunes los operadores de futuros de los fondos federales anticiparon a unos recortes de las tasas de 70 puntos básicos para finales de este año. Pero algunos de los funcionarios de la Fed señalaron que la batalla contra la inflación estaría lejos de terminar. También los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años estuvieron manteniéndose estables, un 4%, que estuvieron bajando después de que el índice Empire State de la Reserva Federal de Nueva York estuviera mostrando las condiciones empresariales actuales y estuviera cayendo mucho más de lo esperado en el mes de mayo. También los retornos a referencias de 10 años estuvieron subiendo 4 puntos básicos, se encuentran en 3,507% y los bonos del Tesoro a 30 años estuvieron ganando casi 7 puntos básicos. Están en 3,842%, reflejando también los movimientos de la deuda pública en Europa, donde la Comisión Europea prevé un mayor crecimiento e inflación. Entonces, por el día de hoy, estas son nuestras noticias. Espero que les hayan gustado, vayan a ver cómo se están comportando los activos que normalmente operan y que tengan un feliz día.
Bienvenidos a otro de nuestros videos educativos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio se refiere al valor en el que se puede convertir una moneda a otra con el fin de viajar a otro país, de especular o de negociar en el mercado de divisas. Los tipos de cambio también se pueden ver influenciados por una variedad de factores, como son las tasas de interés, como es la inflación y los estados de política monetaria y de economía de cada uno de los países. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas, la tasa de cambio también se conoce como la tasa de cambio de divisas o tasa FX y la tasa con la que se cambiaría una moneda por otra. También se considera como el valor de la moneda de un país en comparación. Supone $1, 113 yenes. Esto se llama tipo de cambio. Ahora bien, ¿quién decide este tipo de cambio? En algunos países el tipo de cambio es fijo y el gobierno decide el valor de la moneda y cuánto cambiará. Sin embargo, las monedas de la mayoría de los países se negocian en el mercado de divisas. Por lo tanto, el tipo de cambio está determinado por varios factores económicos, por el ritmo de crecimiento de los países, por su estabilidad y por la tasa de interés de cada país. Otra pregunta importante es si el tipo de cambio permanece igual o cambia con el tiempo. Los tipos de cambio cambian todos los días para las divisas que son negociadas en el mercado de divisas. Constantemente vamos a ver fluctuaciones que suben, que bajan. Esto es algo muy normal. Entonces, esperamos que hayan disfrutado de este video sobre tipos de cambio y los dejo con más videos.